Buen día República Oriental del Uruguay, buen día, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, porque evidentemente la República Oriental del Uruguay no solo está en nuestro territorio y no solo ahora, sino que está también fuera del territorio nacional, un montón de uruguayos, un montón de damas y caballeros en que viven fuera del país, que hace tiempo están radicados en otros países, como el caso de Aldo, y un montón de uruguayos que nos siguen. Su hijo que nos sigue desde Rumania, por ejemplo, con su esposa, le mando un gran abrazo, un saludo. Mucha gente que nos sigue desde Buenos Aires. Les mandamos un saludo a todos ellos porque todos integran la República Oriental del Uruguay. Pero también aquellos que nos escuchan en otras horas, y esto es con motivo de este virtuoso, digamos, de este virtuoso mundo de tecnología, ¿no? De tecnología digital que nos permite esto, nos permite migrar, viajar en el espacio-tiempo. Lo que estamos grabando ahora, lo que estamos difundiendo ahora en vivo por CX30 Radio Nacional, queda ahí migrando por internet. Por eso decimos buenas tardes, buenas noches, buen día. Estamos en Facebook, en donde estamos. Estamos en Twitter, @ en donde estamos. En Instagram, en donde estamos, Uru. Nuestro canal YouTube, mirá en donde estamos. Te suscribís, es absolutamente gratis. Y ahí tenés cada una de las columnas que realizamos en este programa con nuestros especialistas. Con cada uno de nuestros especialistas tenés las columnas por separado con sus correspondientes títulos, lo cual te brinda, bueno, la comodidad de ingresar a ver lo que más te interesa, los temas que te interesan. Así que eso es un trabajo realmente destacable de parte de Mariana Peralta, Alejandro Barreto y Damián, también nuestro operador. Estamos saliendo para el mundo por radionacional.com.uy, radionacional.com.uy. Venimos en la primera parte del programa con nuestra editorial y luego vamos a recibir al coronel Ego Correa Luna. Él es escritor, además investigador, también periodista, y vamos a hablar de un tema muy particular, muy importante en el país en este momento, la ley de caducidad. ¿Qué pasa con esa ley de caducidad que fue derogada? Militares que están presos, policías que están presos, también civiles asimilados a esa función que están presos sin el debido proceso, sin las garantías procesales, siquiera tuvieron la oportunidad de un habeas corpus. ¿Qué le plantea el coronel Ego Correa Luna al presidente de la República? Vamos a hablar con él en un rato, pero antes quiero detenerme en esto que vuelve a marcarse ostensiblemente en el país. Un país dividido. Hay un país dividido. Hay dos modelos. Yo te diría que podemos hablar de dos universos paralelos. Viste que está el universo Marvel, está el universo Disney, por ejemplo, que tiene sus héroes y sus villanos, tiene su lógica, tiene sus propósitos, tiene su lógica universal, tiene sus valores y sus antivalores. Bueno, en nuestro país también tenemos dos universos paralelos. Tenemos el universo Pit-CNT-FA, ese es un universo, con sus héroes y sus villanos, con su lógica de valores y antivalores, con un propósito de país, con una finalidad determinada, con una dirección que va hacia un lado. Y tenemos otro modelo de país, otro universo, con una lógica distinta, también con sus héroes y sus villanos, pero con otro propósito de país. Es el universo del Uruguay republicano democrático. Y en este caso, conducido por una coalición de gobierno, digamos, con un republicanismo light, si te gusta la expresión. Un republicanismo light, por decirlo de algún modo. ¿Cuáles son las razones que nos explican por qué el Frente Amplio y el PIT-CNT hacen una oposición de antagonismo al gobierno? Son antagónicos, son una oposición que no dialoga prácticamente, sino que agrede todo el tiempo, que descalifica. Por ejemplo, oímos al rector de la Universidad de la República, el doctor Arim, creo que se llama así, Arim, el apellido, ¿no? Está preocupado por la falta de responsabilidad de este gobierno. Está preocupado el rector de la universidad por la falta de responsabilidad de este gobierno en su última rendición de cuentas. No parece que no le llega el dinero a la universidad que él espera que llegue. Universidad autónoma, ¿no? Por otra parte, que se ha cuatriplicado la asignación de recursos a una universidad que es disfuncional, que está en muchísima desventaja
en relación a las universidades privadas. Una universidad, la del Uruguay, que era ejemplo en el mundo, que estaba rankeada en altos lugares, pero claro, estamos hablando de la década del 50, ¿no? Del siglo pasado. Fue deteriorada, muy deteriorada. Hoy está en un ranking muy bajo, muy bajo. Está en un puesto muy abajo. Yo no recuerdo exactamente, pero estaba por allá por el puesto 200 y pico o más abajo. En el Congreso del Partido Socialista, el economista o contador, nunca me queda claro si es contador o es economista, o Lesker, manifestó que este gobierno es irresponsable. También, otra vez aparece la palabra irresponsabilidad, y que tiene un presupuesto sin planes sociales. Y claro, y son socialistas, sin planes sociales. Como, como si no hubieran ocurrido los planes sociales en pandemia, ¿no? Cantidad de planes sociales. Está saturado de planes sociales Uruguay, donde hay 850.000 beneficiarios del MIDES, planes sociales por doquier, inclusive el gobierno incrementó planes sociales, dispuso en la rendición de cuentas anteriores, por ejemplo, un presupuesto para la primera infancia, para la lactancia infantil, para centros CAIF. Hay planes sociales por todos lados, casi 2.000 millones de dólares del Fondo Coronavirus, por ejemplo. El Uruguay Solidario, el Trabajo Solidario, los planes para los monotributistas, los créditos muy blandos, un montón de planes sociales, tarifas rebajadas de la luz y del agua para determinado sector de la productividad del país. Pero Lesker está preocupado. No tiene planes, dice, sociales y con gastos irresponsables. El diputado Sibila, ¿se acuerdan del diputado Sibila? Quien bregó muchísimo en la campaña del referéndum contra la ley de urgente consideración. Bueno, el diputado Sibila del Partido Socialista, en el último congreso del Partido Socialista que se realizó estos días, con motivo de sus 50 años del Partido Socialista, bueno, llegó a decir que es tiempo de actuar porque vivimos un momento de crisis civilizatoria. Mirá vos, descubrió la pólvora Sibila. Estamos en crisis civilizatoria. No sé qué es lo que estudia Sibila, yo no sé si estudia sociología. Muchos de los integrantes del Frente Amplio me recuerdan al eterno estudiante de Honoré de Balzac. O sea, aquellos que lo leyeron a Balzac se acordarán de Rastignac, el eterno estudiante, el hombre que parloteaba, hábil declarante, pero nunca se recibía, ¿no? Era un eterno estudiante de abogacía, creo, y nunca se recibía. En ese acto dijo que los integrantes de la fuerza política están para proponer un cambio de raíces al capitalismo, dice Sibila. Ahí está la crisis para él, la crisis es del capitalismo. Y planteó un homenaje y un compromiso por los trabajadores y las trabajadoras, por supuesto, se acordó del lenguaje inclusivo, los trabajadores y las trabajadoras, y a una lucha contracorriente. Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, critica al gobierno por la intervención que debió hacer al Club de Fútbol Villa Española. Le parece una especie de disparate. Vaya a saber por qué, ¿no? Debido a denuncias de incumplimiento de sus estatutos y actos de violencia, el gobierno debió intervenir a través del Ministerio de Educación y Cultura, que hace la denuncia a Fiscalía, como corresponde. Tiene que ser así. Si no fuera así, sería un escándalo, porque hay una asociación civil que no responde a sus estatutos, hay muchas irregularidades, hay un clima de violencia interna, hubo denuncias, esas denuncias parten del propio Club Villa Española y el gobierno toma cartas en el asunto. 2 puntos, como corresponde, en un Estado de Derecho. No sé qué les asombra, qué les alarma. Incluso escuché por ahí decir, bueno, se ajusta, sí, a derecho, está bien que se intervenga, pero hay que tener un poco de cancha, ¿no? Se dijo por ahí también en el Frente Amplio, es decir, que no ocurra el Estado de Derecho. Está bien que ocurra, esto es lo que hay que hacer, de acuerdo a las leyes, de acuerdo a la Constitución. Se debe intervenir una asociación civil o cualquier empresa si hay irregularidades, si no responde a sus estatutos y la justicia verá qué es lo que sucede. Pero a veces no conviene, ¿viste? ¿Y eso qué significa? Quitar un pedazo de Estado de Derecho y ponemos un Estado de hecho con la cambada, con el cancherismo, con mirar para el costado. Y si vos vas agregando más Estado de Derecho, terminás en un Estado totalitario, sin reglas, sin garantías de un proceso judicial, sin garantías de igualdad ante la ley.
romper el Estado de Derecho. Bueno, van viendo los dos universos, hay dos universos, ¿no? Bien claros. Este gobierno tuvo el 54% del nuevo poder legislativo, este gobierno actual, tuvo el 54% del nuevo poder legislativo. Sin embargo, el cuerpo electoral no se animó a ir por el mismo camino del 54% cuando la segunda vuelta, cuando el balotaje, si no recuerdo mal, el Poder Ejecutivo obtuvo el gobierno de este país, creo que por 42.037 votos. El presidente tuvo un nivel de aprobación posteriormente, cuando fue gobierno, que fue récord histórico en nuestro país. En los 2 primeros años, bueno, llegó a rankear entre el 62, 60% de aprobación, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero estaba en ese rango. Esto se debió a su excelente gestión en pandemia y se debió también al cuidado de los dineros públicos en un país que venía económicamente muy mal. No es que venía mal, venía muy mal económicamente. Muchas empresas que habían cerrado, ya sectores económicos en recesión, un déficit fiscal del 5,1%, un disparate de déficit, estaba ahí bordeando, en el borderline, en el bordeline, de lo que puede ser un punto sin retorno. Se calcula que un déficit fiscal entre el 7 y 8% comienza a complicar mucho las cosas y se dispara un proceso inflacionario que, según cifras oficiales del Frente Amplio, estaba promediando un 9% anual. Yo recuerdo que se hablaba siempre de que Astori tenía el miedo de llegar a las dos cifras, que era la cifra psicológica, ¿se acuerdan? La cifra psicológica, llegar a 2 dígitos de déficit fiscal. Y yo no sé ahí si no se maquilló mucho la numeración, porque recuerdo a Isaac Alfi que desde la OPP llegó a manifestar a los meses de gobierno que, haciendo bien las cuentas, el déficit interanual entre los años 18 al 19 estaba dando un promedio del 13,5% de déficit fiscal. En la licuación, en la licuefacción que se hace del déficit, de la inflación, perdón, general, ¿no? Porque hay inflación social más grande, pero la inflación general estaba dando un 13,5%. Ese país tomó este gobierno, lo llevó adelante, gestionó muy bien la pandemia, se transformó en un país modelo a nivel internacional. Hasta la fecha es reconocido el presidente y la ministra de Economía por todo ello. Sin embargo, hoy se lleva a la justicia de parte de un abogado por considerar que hay problemas con el ARN mensajero. Increíble. De los 60 a 62% de aprobación del presidente, bajó en el final del segundo año, ya hacia este año, y quedó entre el 53 y 54 y a comienzo de este año, perdón, comenzó a registrarse una aprobación del 50 o 48%. Entre el 48 y 50 quedó en el 48%. Esto nos habla de un país dividido en cuanto a su valoración de la presidencia del país. La última rendición de cuentas tiene 5 ítems muy fuertes. Te voy pasando revista de esto para ver los dos modelos. Hasta acá vamos ahora con un presidente que está en el 48% de aprobación. Viene una rendición de cuentas. Esa rendición de cuentas trae 5 ítems muy fuertes que tendrán reforzadas las asignaciones de recursos y el modo en cómo se hará. Educación, salud, seguridad pública, defensa y trabajo. Muy bien. En materia de administración pública, acá está el gran tema, que pone al descubierto los dos modelos universales. Así como está Marvel y Disney, dos modelos universales. El modelo universal PIT-CNT-FA y el modelo universal de nuestra República Democrática, que en este sentido es de algún modo restaurada, de algún modo se recompone el principio, por ejemplo, de que la función es lo que importa, el funcionario es a la función y no la función al funcionario. Se recompone también el trato igualitario de los trabajadores, porque en materia de administración pública se plantea mayor eficiencia en cuanto a varias cosas. Por ejemplo, se deberá ingresar a la administración por concurso. Por ejemplo, en los cargos jerárquicos de la administración pública se deberá avanzar en esos escalafones laborales o permanecer en esos escalafones laborales si se rinde oposición y mérito. Vale decir, tendrán que rendir una prueba, tendrán que asistir a cursos de capacitación
Esos cursos específicos de capacitación admiten finalmente una prueba de oposición, es decir, mediante un examen comprobarán si son eficientes o no para la función. Fíjate vos que esto apela precisamente a una buena administración, racional. Tenemos que tener funcionarios capacitados para la función pública, porque esos funcionarios nos salen muy caros en el pago de los impuestos a todos nosotros. Les estamos pagando con impuestos y con tarifas públicas. Pues bien, eso plantea el gobierno, entonces, oposición, rendir examen, entrar por concurso. Y licencias por enfermedad. El ausentismo es muy grande en la administración pública. Bueno, ¿qué plantean esta rendición de cuentas que se venía discutiendo el año pasado, según el ministro de Trabajo? Y se plantea que ahora los funcionarios públicos se tendrán que equiparar a los funcionarios privados. Un privado, si ingresa a tener por enfermedad licencia, los 3 primeros días no cobra el sueldo. Los 3 primeros días no cobra, y luego, si se alarga la enfermedad, perdón, tengo un resfrío que no puedo más, comienzan a cobrar el 70%. El 70%. En cambio, un funcionario público se enferma, presenta un certificado médico por enfermedad, falta 10 días al laburo y cobra lo mismo. Cobra igual el salario entero. Gran diferencia entre los tantos privilegios que tienen los empleados públicos. Por otra parte, racionalizar la administración pública. ¿Qué quiere decir? Dotarla de recursos, pero ir viendo, de acuerdo a la regla fiscal del gasto público, dónde se deben concentrar los recursos humanos, porque se tiene que empezar a ver qué relación hay del trabajo y la productividad del país. Quizá hay muchas zonas, muchos lugares de la administración central que no necesitan esa aglomeración de trabajadores que están en un fárrago kafkiano de papeleo, burocracia, que no produce nada, que hacen cebo. Entonces de pronto el Estado necesita lugares estratégicos con más trabajadores que sean mano de obra calificada. Ahí comenzamos a ver un Estado más eficiente, con el gasto mejor usado. Gastamos, pero tratemos de gastar bien, no de gastar mal. Todos estos puntos son los que pusieron una alerta, una alarma roja, precisamente roja, en el universo rojo del PICNTFA a través de COFE, que salió a hacer una declaración de prensa rápidamente y a plantear que estas cláusulas no les habían sido consultadas a los integrantes de COFE, el sindicato de los funcionarios públicos. No les habían sido consultadas, como si se tratara de un cogobierno. No les consultaron a los muchachos de COFE que se iban a aplicar estas reformas del Estado, que son potestad exclusiva, privativa del Poder Ejecutivo y del Gobierno Nacional. Yo no sé si no entienden esas cosas, no la entienden. Viven en universos paralelos. No tienen por qué ser consultados cuando se aplican reformas ajustadas a la Constitución de la República, que lo que están buscando es mayor eficiencia de parte del funcionamiento del Estado. Bueno, por estos cambios, que para muchos de los oyentes de este programa, inclusive en algunos aspectos de mis análisis para mí, nos dan cuenta de un gobierno light, de un gobierno que no vino a aplicar todos los cambios que muchos votantes esperaban. Yo creo que no todos, pero un componente de votantes esperaban. Se le arman estos líos en el país. Prácticamente esto siempre va al borde de incendiar el país, incendiarlo sindicalmente, con paros acá, allá y acullá, ¿no? Paros por todos lados, reclamos, plataformas reivindicativas que son propagandas del Partido Comunista a través del PCNT, hablando de lo que dijo Sibila. El capitalismo ya no da para más, este gobierno es una restauración conservadora, neoliberal, que vino a empobrecer la clase trabajadora. No, en verdad le vino a quitar privilegios a la clase de los trabajadores públicos, que son los más privilegiados del país, en cuanto a horarios de trabajo, estabilidad laboral, nivel salarial en términos comparativos con la actividad privada, cantidad de ingresos por varias vías, premiaciones, estímulos, y hasta cobran por presentismo, increíblemente. Hasta por presentismo cobran, por ir a trabajar. También los estimulan y les dan más pago. Y el salario vacacional, ni que hablar, y otro tipo de salarios, de emolumentos, que por ejemplo en AEBU son
14 en el año. Veamos el Estado uruguayo entonces. Necesita un urgente ajuste. Cuando este gobierno tomó el Estado, te repito, déficit del 5,1, tasa de desempleo del 10,5, desempleo en épocas de normalidad, no de pandemia, en épocas en las cuales el mundo vivió un récord de apertura de mercados como nunca, y Uruguay colocó, por lo menos por 5 a 6 años, a precios altísimos los commodities, nuestros commodities, en precios récord a nivel mundial. Todos los granos, las carnes, los lácteos. Sin embargo, ese Uruguay con viento de cola, ese Uruguay que tomó con fortuna, le tocó ese proceso histórico, esa coyuntura, el Frente Amplio, ese Frente Amplio que gobernó 15 años en nuestro país con mayorías parlamentarias relativas, pero con mayorías parlamentarias al fin, durante 15 años dejó este país deficitario del 5,1%, cuatriplicó la deuda externa, 10,5% de desempleo, una inflación, según ellos, del 9% interanual, todo esto al límite del rango inversor. Cuando vino la pandemia, ese universo, PIT-CNT-FA le decía al gobierno, cuarentene a la población, que se queden todos encerrados y páguenle una renta básica universal. Entre ellos, uno de los adalides de esa estrategia económica fue Olesker, precisamente que ahora está hablando, que habló el otro día en el Congreso del Partido Socialista. Insistía Olesker con Vergara de aplicar una renta básica universal, ¿no? Increíble. Y pedir más deuda. Porque recuerdo que decían que el Estado, este gobierno era mezquino porque no utilizaba el capital que le había dejado el Frente Amplio. El gran capital que le había dejado. Y no lo estaba usando. ¿Y cuál era el gran capital que no estaba usando este gobierno? El gran capital que decía el Frente Amplio que le había dejado. Los organismos multilaterales de crédito. Le había dejado las puertas abiertas para que nuestro país se endeude más, para que contrajeran deuda, para que pidieran guita, para que pidieran plata. Ese es el argumento traducido, ese es el argumento berreta traducido que plantea el Frente Amplio en su modelo, que quizá, dicho de esta manera, resulte absurdo o hasta lisérgico, si vos querés, lo que te estoy diciendo, pero lo cierto es que hay dos universos en nuestro país, dos modelos. Universo Marvel, Disney, ¿se acuerdan? Héroes y villanos. Universo PIT-CNT-FA, universo país democrático republicano, con un gobierno de coalición republicana light. Light. Esto explica que el presidente esté hoy por hoy en estos guarismos de aprobación, porque hay fogoneo, hay muchas redes sociales, hay mucha prédica también contra el gobierno y a su vez un presidente que se muestra débil en algunos aspectos esenciales del país, que se muestra débil. Por ejemplo, el caso fiscal de corte, que era interino, que se lo recomendó el anterior fiscal, Jorge Díaz, eminente figura del Partido Comunista, lo recuerdo en Facultad de Derecho, fue compañero de quien les habla, connotado militante de la UJC, y le deja un fiscal como Gómez, como Juan Gómez, interinamente, hasta que resuelva el presidente, que es el presidente quien debe resolver el fiscal que debe tener, porque la Fiscalía General de la Nación, en este caso Fiscalía de Corte, que es la autoridad máxima de fiscalías, depende del Poder Ejecutivo como un órgano descentralizado del Ministerio de Educación y Cultura. Está integrado el Poder Ejecutivo y el presidente es quien debe elegir el fiscal. Este es interino, tiene que elegir un fiscal. Bueno, no se anima porque dice que no tiene las mayorías especiales para hacerlo como lo recomienda la Constitución de la República. Pues bien, puede optar por otras estrategias, incluso plantear una reforma legal. Hay otro tema que el presidente aún no ha tocado, no habla de él, que es una reforma del Código del Proceso Penal, restableciendo las garantías del debido proceso que plantea la Constitución de la República, restableciendo al juez natural de garantías, quien tome rápidamente una causa de denuncia penal, y así el acusado se presentará al juez como establece el artículo 15, los artículos 15, 16, y el juez entonces podrá ver si hay
semiplena prueba o convicción suficiente probatoria para abrir una causa judicial, siendo un juez que antecede a la causa, que es un juez natural, suprapartes de garantías, en el cual entonces se plantea el debido proceso, es decir, todas las garantías que tenemos que tener los ciudadanos ante la justicia, ese reducto final consagratorio de una democracia. Eso se rompió, este gobierno aún no tomó cartas en el asunto, tenemos un híbrido entre fiscalías acusatorias y jueces que prácticamente se ven sometidos a firmar como si fueran escribanos de lo que resolvió acusar un fiscal. Vamos a una pausa y recibimos al coronel Ego Correa Luna, que me está mirando muy seriamente y concentrado respecto a este análisis, bueno, somero de estos dos modelos que tienen que ver con una batalla cultural ideológica, ¿no? Por eso hay dos modelos. Hay una batalla cultural ideológica, hay un marxismo cultural, ahora es un marxismo cultural, antes fue el marxismo-leninismo, pasó a ser el marxismo cultural que recomendaba Antonio Gramsci, y desde el Foro de San Pablo y Grupo de Puebla se articulan, se organizan las estrategias para que las izquierdas organizadas de cada uno de nuestros países latinoamericanos actúen de la manera en cómo actúa el Frente Amplio y el PICNT, por eso PICNT-FA, en nuestro país. Y por otro lado tenemos un modelo republicanista, democrático, que busca restaurar, instalar o recomponer el funcionamiento del Estado según los preceptos de la Constitución de la República. Quédate ahí, que ya venimos.